En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Una madre de un trabajador del ayuntamiento me ha dicho que ponga hoy sobre el altar, las madres siempre preocupadas por sus hijos, ¿no?, que ponga sobre el altar a los trabajadores del ayuntamiento. Me ha dicho que desde el primer día, incluso cuando estábamos aislados, ha habido muchos trabajadores de nuestro ayuntamiento que han estado ahí, en primera línea, ¿no?, trabajando por todos nosotros. Pues a todos ellos los ponemos hoy sobre el altar, a todos los trabajadores de nuestro ayuntamiento, a todos los empleados. También vamos a poner sobre el altar, me ha llamado un guardia civil, de los que estuvieron aquí destinados provisionalmente, ¿no?, aquellos días cuando estábamos aislados, que tuvieron que venir muchas fuerzas del orden, ¿no?, para hacer cumplir ese aislamiento. Pues este guardia civil que estaba aquí trabajando en el pueblo, ha estado algunos días, me ha dicho que ha fallecido un amigo suyo, militar, trabajaba en Madrid y sirviendo a los demás, trabajando por los demás, ha contraído el coronavirus y ha fallecido. Muy joven, fallecido con 39 años y un niño de 6 años. Este militar se llama Francisco. Es de Logrosán. Ya es la segunda vez que rezamos y ponemos sobre el altar a una persona de Logrosán. Antes fue un guardia civil y ahora es un militar del ejército. Ya digo, con 39 años. Pues lo ponemos sobre el altar, ¿no?, a él, para que el Señor le acoja en su seno, y a su familia, sobre todo a su mujer, para que el Señor le ayude muchísimo. No los conocemos, pero tenemos amigos comunes, ¿no? Hay varias personas de Logrosán que siguen nuestras misas, ¿no?, y además las siguen habitualmente, no se pierden ni un día, ¿no? Pues también ponemos al pueblo de Logrosán, que ha tenido estas dos pérdidas de estas dos personas que han perdido la vida sirviendo a los demás. Que esto no lo olvidemos. Que nosotros, los que sigamos viviendo, claro está, no lo sabemos quién va a seguir viviendo y no, ¿no? La gran mayoría seguiremos viviendo, o seguirán viviendo, porque nunca sabemos quién sí y quién no va a seguir viviendo, ¿no? Pero para que la mayoría sigamos viviendo, algunos dejan la vida en el camino, ayudando y sirviéndonos a todos nosotros. Que esto no lo olvidemos. Estas dos personas que estoy diciendo de Logrosán han dado su vida trabajando por los demás. Es su trabajo, sí, todo lo que quieran, pero han dado la vida trabajando por los demás, trabajando por nosotros. Y eso siempre es muy de agradecer. Y también para que nos tomemos en serio, muy en serio, lo que significa el tema de esta pandemia, que están dejando la vida muchas personas. Esto es para que sea una llamada de atención para todos nosotros y nos tomemos en serio y tomemos todas las medidas oportunas de higiene y de limpieza, de cuidado, de lavarnos manos, de guardar distancias, de todo lo que se nos aconseja, que nos lo tomemos muy en serio, ¿no?, muy en serio. Hay personas, ya digo, que están dando la vida por nosotros. Pues vamos a seguir celebrando esta Eucaristía y pidiendo, pues también, lo que pedimos todos los días, ¿no?, por todos los fallecidos, por todos los que están en la UCI, por los enfermos hospitalizados, por los aislados, por los trabajadores que están fuera, por los que están sirviéndonos en un montón de cosas, por todas las personas que ayudan a que el mundo se mantenga en pie. A todos ellos los ponemos sobre el altar. Y para celebrar dignamente esta Eucaristía, comenzamos reconociendo nuestros pecados. Tú que eres el sumo sacerdote de la nueva alianza, Señor, ten piedad. Tú que nos edificas como piedras vivas en el templo santo de Dios, Cristo, ten piedad.
Tú que has ascendido a la derecha del Padre para enviarnos el don del Espíritu, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Bueno, se me ha olvidado decir que hoy celebramos a Santa Catalina de Siena. Así que rezamos la oración de Santa Catalina de Siena. Perdón. Santa Catalina de Siena es patrona de Europa. Por lo tanto, la fiesta de Santa Catalina tiene la categoría de fiesta. Algún día lo explicaré eso, ¿no? Tienen las celebraciones que tenemos de los santos, pues unos tienen categoría de memoria obligatoria, otros fiesta, otros solemnidad. Cuando es fiesta tenemos que rezar el Gloria. Cuando es solemnidad, Gloria y Credo. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que inflamaste de amor divino a Santa Catalina de Siena en la contemplación de la pasión del Señor y en el servicio a tu Iglesia. Concede a tu pueblo por su intercesión que, unido al misterio de Cristo, se alegre siempre por la manifestación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquel día se desató una violenta persecución contra la Iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo se ensañaba con la Iglesia, penetraba en las casas y arrastraba a la cárcel a hombres y mujeres. Al ir de un lugar para otro, los prófugos iban difundiendo la buena noticia. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. El gentío escuchaba con aprobación lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los signos que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Tocad en honor de su nombre. Cantad himnos a su gloria. Decid a Dios, qué temibles son tus obras. Aclama al Señor tierra entera. Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. Venid a ver las obras de Dios, sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclama al Señor tierra entera. Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclama al Señor tierra entera. Purifica, Señor, mi corazón y mis labios, para que anuncie dignamente tu santo evangelio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí no pasará nunca sed. Pero como os he dicho, habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré afuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Algunas veces me sale el decir, pueden sentarse. Me corto siempre, claro, me doy cuenta de que estoy solo, ¿no? Pero algunas veces me sale eso, ¿no? Pueden sentarse. No llego a decirlo, pero a punto estoy en alguna ocasión, ¿no? Con lo solo que estoy y que me salga eso, ¿no? Lo que hacen la costumbre, ¿no? Bien, hoy vamos a hablar de Santa Catalina de Siena y también un poquito de la primera lectura. Vamos a hacer mitad y mitad. Santa Catalina de Siena. Para que ustedes sepan quién era Santa Catalina de Siena, solamente tengo que decir dos detalles de ella. Es patrona de Europa, patrona también de Italia, por supuesto, ella era italiana, era de Siena, también era patrona de Siena, claro. Bueno, es patrona de Siena, es patrona de Italia y es patrona de Europa. Y es doctora de la Iglesia. Ahora explicaré un poquito qué es eso de doctora de la Iglesia. No quiere decir que fuera médico, no. Ahora explicamos qué es eso de doctora de la Iglesia. Santa Catalina de Siena tuvo una vida muy corta. Murió a los 33 años, muy jovencita. Pero en ese periodo de tiempo hizo muchísimas cosas buenas. Hizo muchísimo por la Iglesia. Era la penúltima de 25 hijos. Yo, la primera vez que leí ese dato de su vida, me quedé asombrado. 25 hijos. Yo he llegado a conocer familias de 12 hermanos, 13, pero de ahí no he pasado nunca, ¿no? Que 25 hijos, para tener 25 hijos, esa madre se casaría muy joven y estaría toda la vida teniendo hijos. Si no, no me lo explico, ¿no? ¿Cómo se pueden tener 25 hijos? Pues bien, Santa Catalina de Siena, la penúltima de 25 hijos, y muere a los 33 años. Ya digo, es patrona de Europa. Y Santa Catalina de Siena es doctora de la Iglesia. ¿Qué quiere decir eso que es doctora de la Iglesia? Doctores de la Iglesia, para que ustedes me entiendan, me parece que hay en total, no lo sé ahora mismo con exactitud, pero creo que son 34 o 35 doctores en la Iglesia. No hay más. En 2000 años, con tantas personas con una mente privilegiada como San Agustín, Santo Tomás, los padres de la Iglesia, que haya nada más que 34 o 35 doctores en la Iglesia, quiere decir la gran sabiduría que tenía esta mujer, Santa Catalina de Siena. Doctor de la Iglesia es un nombramiento, un título, como queramos llamarlo, ¿no? Que da la Iglesia siempre una vez que han fallecido, ¿no? Al cabo de los siglos, ¿no? A Santa Catalina de Siena la nombró doctora de la Iglesia Pablo VI. Yo estoy deseando que algún día hagan doctor de la Iglesia a San Juan de Ávila, que es el patrono de los sacerdotes españoles, a un santo al cual yo le tengo muchísima devoción y muy poco conocido, pero que también tuvo una repercusión en el siglo XVI exagerada, San Juan de Ávila. Le llamaban maestro de santos, imagínense ustedes, en aquella época que teníamos tantos santos, San Pedro de Alcántara, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, fue aquella época que tuvimos tantos santos. Pues a San Juan de Ávila le llamaban el maestro de santos. Con eso ya yo he estado en su tumba,
en un pueblo de Ciudad Real, ahora no me sale el nombre, y allí ponen la tumba Maestro de Santos. Lo que pasa es que San Juan de Ávila era sacerdote diocesano como yo. Y claro, los sacerdotes diocesanos como nosotros, como yo, no tenemos detrás a una orden, tenemos detrás a una diócesis, pero no, donde se ponga una orden. Y las órdenes pues mueven mucho la canonización, mueven mucho todo. Y entonces, claro, se le da más repercusión a estos santos, ¿no? Son más conocidos, pero esto no quita para la gran importancia que tuvo San Juan de Ávila en la historia de la Iglesia española. Pero bien, que me estoy yendo del tema. Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia. ¿Por qué? Por sus escritos. Cuando la Iglesia nombra a una persona doctor o doctora de la Iglesia, es porque ha tenido unos escritos impresionantes. Han sido un poco novedosos. Unos escritos llenos de gran sabiduría y de gran unción. Cuando se dan estas circunstancias, es cuando la Iglesia, al cabo del tiempo, los hace doctores de la Iglesia. Por ejemplo, otro que es doctor de la Iglesia, al cual en Arroyo le tenemos mucha devoción, a San Antonio. Tenemos una imagen de San Antonio un poco equivocada, ¿no? Siempre lo recordamos por los pajaritos. Y San Antonio era una persona que quería ser mártir y ha sido doctor de la Iglesia, ¿eh? Cuidado con San Antonio de Padua, ¿eh? Otro santo, ahí le llamamos de Padua, pero era portugués, ¿eh? Era de Lisboa. Pero bueno, que no hablo de Santa Catalina de Siena hoy, me voy de un santo a otro. Bien, Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, patrona de Europa. Imagínense ustedes la importancia que tuvo que tener esta santa para que la hagan doctora de la Iglesia y la nombren patrona de Europa. Bien, ¿qué fue lo que hizo Santa Catalina de Siena tan relevante? Aparte de ser una gran mística, que de eso no vamos a hablar hoy. Santa Catalina de Siena le tocó vivir en una época que la Iglesia estaba atravesando momentos muy difíciles. Y el Papa, presionado por el rey de Francia, dejó Roma y se fue a Aviñón, en Francia. Eso Santa Catalina no lo quería. Y Santa Catalina, sin medios prácticamente ninguno, luchó, además hizo de intermediaria, porque había muchos intereses creados, políticos y religiosos también religiosos, sobre todo por la parte de Florencia. Santa Catalina luchó e intercedió, hizo de mediadora, escribió un gran libro sobre el diálogo, ¿no? Y hasta que consiguió que el Papa volviera a Roma. Tardó mucho, pero lo consiguió. Y ese es el gran mérito de Santa Catalina de Siena. El gran mérito de Santa Catalina de Siena, bueno, no les he dicho que el Papa le había hecho una promesa a Dios, una promesa privada que solamente sabía él, pero que no cumplía, que era venirse a Roma, claro. Santa Catalina le dijo al Papa: cumple la promesa que le has hecho a Dios. El Papa, claro, se quedó de piedra. ¿Por qué? Porque eso no lo sabía nadie. Era una promesa que él le había hecho de una forma privada a Dios y que no lo sabía nadie. Santa Catalina, por revelación de Dios, sabía de esa promesa que le había hecho el Papa. Y ya fue cuando el Papa, siempre le hizo mucho caso, pero empezó a hacerle más caso a Santa Catalina de Siena. Yo quiero resaltar de Santa Catalina de Siena una cualidad. En una época en que la Iglesia estaba tan mal, ella reforma, lucha por reformar la Iglesia desde dentro. Esta es la clave. Esto es lo importante. Y esto es lo que tenemos que aplicarnos nosotros en la vida. Reformar a la Iglesia desde dentro. ¿Por qué digo esto? Porque escucho en muchas ocasiones. Es que a cristianos, si no fueran cristianos no le daba importancia, ¿no? Pero escucho a cristianos. Es que tenéis que hacer esto en la Iglesia
es que tenéis que mejorar aquello, es que tenéis que hacer esta otra cosa. Es que tenéis. ¿Se dan cuenta ustedes del verbo? Tenéis. Ya de por sí eso quiere decir que ven a la Iglesia desde fuera, que no ven a la Iglesia desde dentro. Claro, eso quiere decir muchas cosas. Y graves, diría yo. Por ejemplo, que no se sienten iglesia. Si yo digo tenéis y no tengo, aunque me considere cristiano, no me siento iglesia. No veo a la Iglesia como algo mío, con sus virtudes y sus defectos, por supuesto, pero no la veo como algo mío. Pueden estar seguros que una persona que dice tenéis que hacer esto, tenéis que hacer aquello, esa persona no va a hacer nunca nada. Va a tener un espíritu crítico, pero no un espíritu de colaborar y trabajar. No. No digo que no haya que escucharles, habrá que escucharles también. Pero claro, no está arrimando el hombro, no está trabajando por la Iglesia. Y ya digo que de esto me he encontrado a lo largo de mi vida a muchísimas personas que utilizan esa expresión, ¿no? Tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro en la Iglesia, tenéis que hacer aquello. Y yo les digo, pero vamos, ¿tú no eres cristiano? Sí. Entonces, ¿por qué hablas así? ¿Por qué eso le tenéis? Se la tenemos, se la tendremos que hacerlo entre todos. Porque no se consideran iglesia. No se consideran parte de esa iglesia. No se consideran de esa familia que es la Iglesia. Pues mirémonos cada uno para adentro y hagamos esa pequeña reflexión. Cada uno donde esté, en sus casas, porque en la Iglesia no hay nadie, claro, en sus casas, en esa iglesia doméstica, que cada uno se pregunte, ¿me considero iglesia? ¿Me siento iglesia? ¿Me considero parte activa de esa iglesia? ¿Me preocupo por la iglesia? ¿Intento mejorar la iglesia? ¿Trabajo por la iglesia? Fíjense ustedes en un momento cuántas preguntas he formulado, ¿no? Que yo también me las tengo que hacer, por supuesto, faltaría más. Yo también me tengo que hacer esas preguntas. Bien, vamos con la primera lectura. Ayer, las lecturas van continuadas, estamos leyendo los Hechos de los Apóstoles. En Pascua se leen todos los Hechos de los Apóstoles. Aconsejo vivamente en este tiempo de Pascua que nos leamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahí vemos cómo nace, cómo surge esa primitiva iglesia. Algún día les hablaré de eso. Ahora no es el momento, pero bueno, también les voy a hablar más o menos de una característica de esa primitiva iglesia. Ayer escuchábamos la muerte de San Esteban, la lapidación, que murió apedreado, ¿no? Ejecutado, porque era molesto lo que decía. Ayer escuchamos la muerte de San Esteban. Bueno, pues aquello fue el pistoletazo de salida. Ahora hemos matado ya al primer cristiano, pues vamos a por más. Y comenzó esa persecución contra los cristianos. Diríamos en un término aquí no muy académico, se abrió la veda para matar cristianos. Fue el pistoletazo de salida para matar cristianos, que tantos han muerto por la fe, como decíamos ayer, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Pues lo que pasó fue algo bueno para la Iglesia. Pero hombre, ¿cómo nos dices eso? Pues lo hemos escuchado en la lectura, si hemos estado atentos a lo que hemos escuchado en la lectura de hoy. Fue algo beneficioso para aquella Iglesia. Porque esos cristianos, claro, todos no iban allá a entregarse, venga, matadme, ¿no? Venga, que así me voy derecho al cielo. No. Algunos oían, ¿no? Eran cristianos, una profunda fe, pero claro, y me parece muy bien que lo que tenían que hacer, ¿no? Refugiarse y protegerse, ¿no? Y huir.
Esa persecución se inicia en Jerusalén. Entonces, ellos, temiendo por su vida y intentando salvar su vida, salen de Jerusalén. ¿Qué pasa? Los que querían acabar con el cristianismo, matando a los cristianos, consiguen el efecto contrario. Al irse de Jerusalén, extienden más el Evangelio. Me diréis, bueno, pero es que Jesucristo le había dado el mandato de anunciar el Evangelio por las otras naciones. Sí, pero a lo mejor no se había hecho tan rápido y con esa eficacia. El caso es que se produce completamente el efecto contrario. Digamos que son misioneros forzosos, pero se ponen a anunciar el Evangelio. O sea, pretendían acallar la palabra de Dios y lo que consiguen es extender más la palabra de Dios. Por eso, cuando decimos esa frase, los caminos de Dios no son nuestros caminos, pues es una gran verdad. Porque no sabemos. Lo que nosotros muchas veces en la vida consideramos un fracaso, a lo mejor Dios lo convierte en algo bueno. Ahí lo tenemos. Es una persecución contra los cristianos. ¿Y qué se consigue? Extender más el cristianismo. O sea, lo que pretendían era acallar el cristianismo, acallar la palabra de Dios, que el nuevo mensaje de Cristo no se extendiese. Al intentar acallarlo, consiguen que ese mensaje se extienda más. Curioso, ¿no? Es algo realmente llamativo. Pues así es. Y aquí yo creo que tenemos que sacar una conclusión importante. Contra el cristianismo, contra el amor de Dios, es algo que tenemos que nada ni nadie nos lo puede quitar. Nada ni nadie. Aquí veo algunas veces los cristianos que somos muy pesimistas, Y el peor enemigo de los cristianos somos nosotros mismos, Cuando nosotros no nos comprometemos con nuestra fe. Tengo un familiar, no voy a decir más datos, por si acaso me escucha, que es posible que me esté escuchando. Me escuche después, no ahora, después. Hombre, es que se quitan la clase de religión, es que si el gobierno hace esto, es que si lo otro, es que si aquello. Sí, puede tener un poquito de repercusión, no digo que no. Pero si nosotros los cristianos estamos convencidos de nuestra fe, no pasa nada. Si somos cristianos coherentes y comprometidos con nuestra fe, no pasa nada. ¿Que nos quiten la clase de religión? Tenemos la catequesis. Si los padres de verdad se comprometen a educar a esos niños en la fe, y los catequistas y el párroco ya pueden quitar la clase de religión y todo lo que quieran, que no pasa nada. Si de verdad estamos comprometidos, Claro, si yo digo, no, yo en vez de enseñar a mis niños religión, porque se nos enseñan en la escuela, yo me quito eso de encima. Bueno, si vamos con ese espíritu, pues no, claro que no, claro que repercute. Pero siempre será por nuestro escaso compromiso como cristianos. Cuando realmente nosotros estamos comprometidos, no hay ningún problema. Nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios. Ni el hambre, ni la desnudez, ni la espada, lo dice la carta a los romanos. Nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios. Nada ni nadie. Nadie. Así que no tenemos que estar tan preocupados de lo que nos puedan hacer de fuera, de las trabas que nos puedan venir de fuera, que siempre las vamos a tener, Sí, dice Jesucristo. Si persiguieron al Maestro, os perseguirán a vosotros que sois los discípulos, O sea que ya Jesucristo eso lo profetizó, ya lo anunció, que si a Él le habían perseguido, nos perseguirían a nosotros. O sea que tenemos que estar también preparados para que nos puedan perseguir y nos perseguirán. Pero si nosotros estamos centrados en lo que tenemos que estar, no tenemos que tener ningún miedo. Lo malo es cuando nosotros no estamos centrados, cuando no tenemos un compromiso serio con Jesucristo. Y entonces cualquier ataque que nos hagan a la Iglesia, pues sí, nos venimos abajo, pero muchas veces por nuestra cobardía, por nuestra falta de compromiso,
será por esas cosas. Pero si estamos realmente afianzados en nuestra fe en Cristo, nada ni nadie nos lo puede quitar. De joven, de adolescente, leyendo a Monseñor Tijamertó, tenía una pluma preciosa, escribía de maravilla, y yo me leía pues muchos libros religiosos, ¿no? Y contaba una anécdota que aquello se me quedó grabado de niño, era adolescente, ¿no? Se me quedó grabado aquella anécdota, ¿no? Eran cuando las persecuciones romanas hacia los cristianos, un general romano, ya agonizando en el campo de batalla, se cogió un puñado estaba ya herido, cogió un puñado de su sangre y la tiró al cielo, diciendo: venciste, Galileo. ¿Quién es ese Galileo? Pues Jesús. Jesús era nazareno porque nació en Nazaret, vivió en Nazaret, y era Galileo porque pertenecía a la comarca, a la provincia de Galilea. Venciste, Galileo. Con Cristo siempre vencemos. Pero claro, tenemos que estar con Cristo. Que nuestra fe no sea una especie de apéndice que no nos importa mucho y que Dios no es el centro de nuestra vida. Si es así, entonces no. Pero si Jesucristo es el centro de nuestra vida y nosotros vivimos nuestra vida de esa manera, no tenemos que temer nada. Por eso digo que el principal enemigo de los cristianos somos nosotros mismos. Cuando nosotros no nos comprometemos, cuando nosotros no vivimos nuestra vida de fe, no la vivimos de una forma seria, de una forma comprometida. Si la vivimos así, no duden ustedes en ningún momento que nada ni nadie podrá contra nosotros. Nada ni nadie. Como dice tantas veces, repito, la carta a los romanos. Nada ni nadie nos podrá apartar del amor de Dios. Ni de Dios, nada. Eso es algo que nadie nos lo puede quitar. Si nos lo quitan no serán por los otros, que pueden colaborar un poquito, sí, pero será principalmente porque nosotros no lo hemos tenido dentro. Cuando llevamos a Dios dentro, ese tesoro, nada ni nadie nos lo puede quitar. Pues nada, que sigamos, en resumen de todo lo que he dicho, sigamos el ejemplo de Santa Catalina de Siena, que fue una persona que luchó desde dentro, que luchó por conservar, por mejorar, por renovar a la Iglesia, y lo hizo desde dentro. Esa es la gran enseñanza que nos da Santa Catalina de Siena, como todos los santos, pero Santa Catalina de Siena especialmente porque trabajó mucho por reformar la Iglesia, y lo hizo y lo consiguió. Pues que eso nos sirva de ejemplo para todos nosotros, y también pues que sigamos también el ejemplo de esos primeros cristianos que, como tenían a Dios dentro, ni persecuciones ni nada fueron capaces de acabar con ellos, ¿no? Con el cristianismo, quiero decir. Con ellos sí acabaron con muchos, con el cristianismo no. Todo depende de esa fe, de la arraigada que tengamos esa fe. Pues que estas dos ideas las meditemos despacio y las llevemos a nuestra vida. Jesús el Señor se ha hecho presente entre nosotros a través de su palabra. Ahora se hace nuestro mediador ante el Padre. Oremos, pues, confiadamente. Para que la Iglesia difunda con valentía en todo el mundo el mensaje de Cristo, roguemos al Señor. Para que todas las comunidades cristianas cuiden con esmero la educación en la fe de sus miembros, roguemos al Señor. Para que los países pobres encuentren la ayuda necesaria en los países ricos, roguemos al Señor. Para que todos los que participamos en la mesa del Señor realicemos en la vida lo que la Eucaristía significa, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre de bondad, para que todos los que creemos en Cristo tengamos la vida eterna y la resurrección gloriosa.
por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, el sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina de Siena, y haz que, instruidos con sus enseñanzas, podamos darte gracias a ti, Dios verdadero, con fervor creciente. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros, intercediendo continuamente ante ti. Inmolado, ya no vuelve a morir. Sacrificado, vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles proclaman el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, la comunión del cuerpo y de tu sangre no sean para mí motivo de juicio y condenación, sino que por tu piedad me aproveche para defensa de mi cuerpo y como remedio saludable. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor, la mesa del cielo en la que hemos sido alimentados y que sustentó a Santa Catalina de Siena en su vida temporal, nos obtenga la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.